Entre los siglos XV y XVII, miles de mujeres fueron acusadas de brujería y ejecutadas tanto en Europa como en América. ¿Pero qué fue realmente la caza de brujas? ¿Qué estaba pasando en el mundo para que una sociedad entera señalara y condenara a personas acusándolas de hacer pactos con el diablo? ¿Quiénes eran esas mujeres? ¿Cómo se las juzgaba? ¿Y por qué tantas terminaron en la horca o en la hoguera? Y sobre todo, ¿qué fue lo que cambió a partir de ese momento en cuanto a cómo entendemos la verdad, el poder y las instituciones? En este video vamos a desarmar uno de los episodios más complejos y decisivos de la historia humana. Bienvenidos a todos, yo soy Juana, esto es Cachetada y antes de empezar te quiero invitar a que te suscribas. Somos un medio que busca comprender un poco mejor de qué se trata esta realidad en la cual vivimos. Hacemos las preguntas incómodas que en general nadie se anima a hacer y nos gusta ver más allá de lo que parece. Así que si te interesa entender un poco mejor de qué se trata este mundo en el que vivís, te invito a que te suscribas haciendo clic en el botón que está acá abajo. Y ahora sí, nos vemos en el bloque número 1. Bueno, ¿qué fue la famosa llamada caza de brujas? La caza de brujas fue una serie de persecuciones masivas en Europa y en América, donde miles de personas fueron acusadas de brujería y asesinadas, básicamente. Era un proceso social y judicial donde alguien era acusado como bruja y eso era suficiente para que su vida corriera peligro. La brujería se definía básicamente como un pacto con el demonio, la realización de rituales, usar magia para hacer daño y la provocación de enfermedades, muertes o tormentas. Aunque en realidad tenía más que ver con una acusación social que judicial. ¿Cuándo sucedió? Bueno, fue aproximadamente entre el 1500 y 1700, aunque su auge se da entre 1580 y 1630. O sea, no fue durante toda la Edad Media, como se suele creer, sino que fue sobre todo a principios de la Edad Moderna. Pero, ¿cuál era el contexto de esa época entonces para que esto sucediera? Teníamos guerras religiosas por la aparición de la rama protestante del catolicismo. Había hambrunas, epidemias, la llamada pequeña edad de hielo, que era básicamente una época donde hubo un clima muy frío que arruinaba las cosechas. Y estaba también, dato no menor, la guerra de los 30 años. Entonces, ¿qué es lo que esto plantea? Que cuando el mundo parece fuera de control, las sociedades buscan de alguna forma a quién echarle la culpa. Y como la ciencia no estaba avanzada como lo está quizás al día de hoy, en ese momento la explicación que se encontró es magia negra. Además de eso, la iglesia era una figura de autoridad sumamente importante y la iglesia consideraba que la brujería era básicamente una amenaza espiritual, por ende un crimen. De hecho, en 1484 el Papa publica una bula papal, que es básicamente un documento oficial, reconociendo la existencia de brujas y promoviendo su persecución. En 1487, o sea, 3 años después, aparece el Maleus Maleficarum, sí, así como escucharon, que era básicamente un manual que explicaba cómo identificar y juzgar a las brujas. Fue extremadamente influyente y, como se pueden imaginar, sumamente misógino. ¿Cuántas personas fueron ejecutadas? Bueno, se dice que más o menos alrededor de 100.000, aunque hay algunos historiadores que dicen que ese número es un poco exagerado, que fue más bien entre 40.000 y 60.000, y que la región más afectada fue el actual territorio de Alemania, pero también hubo miles de ejecuciones en Francia, en Inglaterra y una muy famosa que es la de Salem, que es en Estados Unidos. Otro dato que me parece relevante es que había hombres entre las personas ejecutadas, pero eran la minoría. Más del 80% eran mujeres. Bueno, ¿quiénes eran esas llamadas brujas? Bueno, claramente no es que eran sacerdotisas paganas y organizadas, sino que eran más que nada mujeres pobres, solteras o viudas, mujeres con mala reputación y sobre todo, y este es el punto más importante, mujeres que tenían saberes sobre medicina, hierbas, que sabían hacer abortos o realizar partos. O sea, eran mujeres con conocimiento que desafiaban de algún modo u otro a la autoridad. ¿Por qué ellas? Bueno, básicamente porque eran mujeres vulnerables, obviamente no eran mujeres de la clase alta, sino más bien pobres, como dije antes, y que además no tenían marido, entonces era muy fácil tomarlas y ejecutarlas. Además, otro dato importante es que la sexualidad en ese momento era condenada, o sea,
cualquier tipo de relación por fuera del matrimonio era un crimen y por ende a las mujeres que estaban solteras se las asociaba directamente con este tipo de actividad, entonces eso ya era justificación como para que sean sospechosas. En síntesis, la acusación de brujería funcionaba como una especie de control social para todas esas mujeres que se salían un poco de la norma y que ponían de algún modo en riesgo al poder. Bueno, ¿cómo se la juzgaba? La brujería se consideraba que era un crimen excepcional. Esto quiere decir que se podía usar la tortura, se aceptaban pruebas débiles y se permitían las confesiones forzadas. ¿Qué quiere decir esto? Que torturaban a mujeres para que confesaran crímenes que quizás ni siquiera habían cometido, pero lo hacían para que las dejaran de torturar. Y después lo otro que también se hacía es que tenían que de algún modo probar su inocencia, lo cual se imaginan que era bastante imposible, porque ¿cómo probás que no estás haciendo magia negra? ¿Quién la juzgaba? Bueno, dependía del lugar. Había tribunales civiles, como en ese momento Europa no es que era un bloque unificado con un único líder, sino que eran todos territorios que tenían de alguna manera su propia autoridad o figura de poder. Estos eran los tribunales que se creaban en estos lugares y que juzgaban a las mujeres brujas. También estaban los tribunales religiosos, sobre todo en territorios donde estaba la Inquisición, y se desarrollaron incluso jueces especiales, como pasó en Salem, donde se creó un tribunal específico solo para casos de brujería. Pero ¿qué pasaba en la sociedad? Bueno, básicamente obviamente había mucha paranoia, las denuncias iban creciendo en cadena, porque como les dije antes, cuando acusaban a alguien, esa persona terminaba diciendo otros nombres, básicamente para que la dejaran de torturar, no necesariamente porque eso sea cierto. Entonces básicamente vecinas denunciaban a vecinas, las familias se traicionaban y cualquier suceso sospechoso era justificación para acusar a alguien de bruja y mandarla a juzgar. ¿Cómo las asesinaban? Bueno, los dos tipos de ejecución más famosos son la hoguera y el ahorcamiento. La hoguera era muy famosa porque significaba como la purificación del mal, o sea, tenía un significado espiritual también en cuanto a esa brujería o magia negra. Y lo más importante de esto es que esta ejecución era pública, entonces de esta forma podían seguir sembrando miedo en la sociedad. ¿Cómo se terminaron las ejecuciones y la persecución a las mujeres por brujería? Bueno, básicamente y de manera muy amplia, porque empezó a avanzar la ciencia. Entonces, cuando aparece el método científico, la brujería se empieza a ver como una superstición porque no tenía pruebas concretas. Básicamente se empezó a separar lo que era fe de lo que es conocimiento. Aparecen figuras como Galileo, Newton, Descartes, que básicamente impulsan la idea de que la realidad puede medirse y comprobarse. Entonces, no es que fue de golpe, sino que se empezó a instalar en la sociedad esta cuestión de hacerse la pregunta de dónde está la prueba, cómo sucedió esto, qué lo justifica, cosa que parece obvia si lo miramos en retrospectiva, pero en ese momento era bastante revolucionario. En este tercer y último bloque quiero hacer una reflexión sobre por qué creo que este fue un momento sumamente importante en cuanto a la consolidación de la sociedad como la que tenemos hoy. Creo que fue un momento cúlmine en el sentido de que fue el momento en el cual se marcó el hecho de que la Iglesia y el Estado sean las entidades que tienen el poder de decidir qué es verdad y qué no, y que son los dueños del conocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque la persecución de las brujas no fue solamente la persecución de mujeres que tenían saberes místicos, esotéricos o espirituales, sino que justamente eran mujeres de conocimiento tangible. Conocían la naturaleza, las hierbas, podían acompañar partos, realizar abortos. Eran mujeres que se comunicaban los saberes de manera oral y comunitaria, tenían conocimientos ancestrales y sobre todo podían brindar a través de estos conocimientos cierta autonomía o soberanía con respecto a las instituciones o el poder que vinieron después, ¿no? Con la consolidación del conocimiento como algo reservado para la Iglesia o el Estado. Entonces, en ese sentido, pienso que la persecución tuvo que ver más con un eliminar las corrientes alternas de conocimiento para
centralizarlo en estas instituciones de poder. Y creo que eso es lo que nos marcó a nivel humanidad, porque de hecho eso es lo que sucede hoy. Son las instituciones las dueñas del saber y del conocimiento, ¿no? Entonces creo que este es el punto importante a analizar, que tiene que ver con que ahí cambia algo profundamente en la historia humana, porque el saber deja de ser algo vertical y transmitido de manera cultural entre generaciones, sino que pasa a ser algo que obtenemos bajo la autorización de un otro jerárquicamente superior que me transmite el conocimiento desde lo que ese ente o esa entidad quiere que yo sepa, ¿no? Entonces ahí también empiezan a entrar los conflictos de intereses posteriormente con la farmacéutica, con la incorporación de las universidades, la educación y todo eso que de alguna manera determina cómo es la sociedad en la cual vivimos hoy. Entonces en ese aspecto, más allá de lo interesante de la historia de la persecución de las brujas, que creo que a muchos nos es de interés, creo que tiene que ver más con tomar conciencia de que este fue el momento donde básicamente se ejecutó el conocimiento y se centralizó el poder. Entonces, nada, me parecía relevante traerlo para que conozcamos un poquito más sobre este suceso. Así que dicho eso, espero que les haya gustado. A quienes todavía no se hayan suscrito, los invito a que lo hagan, así nos acompañan también a seguir creciendo y seguir haciendo más de este tipo de videos. Y como siempre los voy a estar leyendo en comentarios. Gracias, les mando un beso grande.